Hola, ¿cómo están? Buenas. Dios le bendiga en gran manera. Soy yo una vez más, la pastora Giseira, esperando que estén gozando de la gracia, del amor y del favor que solo nos brinda nuestro Señor Jesucristo. Estoy aquí una vez más para decirte lo que Dios me dijo que te diga. Vamos a leer un versículo bíblico. Vamos a empezar leyendo un versículo bíblico que se encuentra en Deuteronomio 30:19. La palabra de Dios lee de la siguiente manera. Voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente y dice así: Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Cuando Dios crea al hombre, Dios crea al hombre con libre albedrío. ¿Qué es esto, pastora Giseira? Cuando Dios crea al hombre, le da la capacidad, le da la voluntad, le da la potestad de elegir. En otras palabras, le da el derecho de elegir o de escoger según su voluntad, con libertad. Entonces, usted y yo no podemos evadir esta responsabilidad que Dios nos da. A diario, usted y yo tomamos un sinfín de decisiones. Nos levantamos de la cama no porque alguien nos empuje, aunque algunos nos empujan, pero lo hacemos porque así lo decidimos. Nos metemos al baño porque así lo decidimos. Vamos al trabajo, a la escuela, porque así lo decidimos. O sea que día con día nosotros tomamos decisiones o somos responsables de decidir qué hacemos o qué no hacemos en nuestras vidas. Pero hay decisiones que más que ir a trabajar y conseguir un cheque, o sea, decidir a trabajar, por lo tanto consigo un cheque. O sea, hay decisiones que van más allá de eso. En el versículo que leímos, voy a darte una breve introducción de este versículo. Es Dios hablando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como sabemos, estaba cautivo en la tierra de Egipto. Ahora, el pueblo va rumbo a una tierra que Dios le prometió. La tierra fluía leche y miel. La tierra era una tierra de abundancia. Pero en aquella tierra había gente que no servía a Dios. Acuérdese que ellos tenían que llegar a esa tierra y tenían que sacar a los que habitaban en esta tierra. Y el Señor empieza a darle a ellos a elegir. Miren, escojan la bendición. Escojan el bien para que no mueran. Y le da instrucciones. Ahora, el Señor no se impone. Dios no se impone. ¿Por qué? Porque Él no va en contra de lo que Él hizo. ¿Qué Él hizo, pastora Giseira? Darnos libre albedrío. Él no va en contra de eso. Él solamente nos da a escoger. Entonces, en esta hora, yo vine a decirte que Dios me dijo que te diga que decisiones determinan destinos. En otras palabras, lo que tú decidas hoy va a determinar tu mañana. A lo largo de la Biblia encontramos a Dios hablando al hombre entre el bien y el mal. Escoge esto para que no mueras. Vuelvo y digo, escoge aquello para que te vaya bien. Pero el hombre
que su carne, el hombre, que su naturaleza siempre va de continuo al mal, siempre nos inclinamos a lo malo. Entonces, muchos de los que me escuchan hoy y yo estamos viviendo cosas, pueden ser bendiciones o pueden ser consecuencia de lo que nosotros decidimos ayer. Creo que hasta aquí me vas entendiendo. La Biblia habla de una historia muy conocida. Es la historia de Ruth y Noemí. Yo sé que usted la ha escuchado. Cuando usted va al capítulo 1 de Ruth, empieza a narrar la historia y empieza la Biblia a contar que en Belén hubo hambre. Entonces Noemí, junto con su esposo y sus hijos, decide ir a Moab. Moab era una tierra donde no se adoraba a Dios. Moab era una tierra donde se adoraban dioses ajenos, una tierra pagana. Pero resulta que cuando ellos van a esa tierra, dice la Biblia que los hijos de Noemí se enamoran, uno de Ruth y el otro de Orfa. Pasa el tiempo y muere el esposo de Noemí y mueren sus hijos. Ahora Noemí está amargada. Noemí está amargada porque está sola. Está pasando una situación en su vida. Y Noemí escucha que Dios empezó a hacer cosas maravillosas en Belén. Dios empezó a bendecir Belén. Y ella decide regresar a su tierra. Entonces, cuando leemos Ruth 1, ella le está diciendo, llega un momento donde ella le dice a sus dos nueras, a Orfa y a Ruth, que se regresen a su casa, que se regresen con lo suyo, porque ella va a regresar a Belén. Recuerde, ya se murieron los dos hijos de Noemí, pero ella está dispuesta a irse con su suegra. Y Noemí le empieza a decir que no y le da razones por las cuales ella no tienen que volver con Noemí. Y en el versículo 10 del primer libro de Ruth dice, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y sigue Noemí diciéndole, ¿para qué? Ni aunque yo tuviera hijos, ustedes esperarían que crecieran para casarse con ellos. Y empieza a darle razones para que ellas se regresen. Y en el verso 14 dice que ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Dice el 15, y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Ahora, a Ruth y a Orfa se le dio para escoger. Qué mucho criticamos a Orfa. Qué mucho usamos de predicaciones para decir que Orfa abandonó a Noemí. O usamos de predicaciones para decir, oh, el que se quiere ir, que se vaya. El que no quiere estar contigo, que lo obligue. Volvemos a la Biblia. La Biblia le dice que ella les dio opciones para que se fueran. Y el libre albedrío que tenían estas dos mujeres, una decidió irse y una decidió quedarse. Ahora, ciertamente tú no puedes obligar a nadie a quedarse contigo. Lo dice, es algo lógico. Pero la Biblia, no podemos usar este pedazo de la Biblia para agarrarnos y encerrarnos en esto. Entendamos que se le dio opción para elegir
Orfa se fue, pero Noemí se quedó y le dijo: no me voy a ir, porque tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth escogió quedarse con Noemí. Dios me mandó a decirte, me dijo que te diga que decisiones determinan destino. Cuando vemos a lo largo de la Biblia, no se habla más de Orfa. Ella decidió y ella se fue. Hay gente que va a decidir cosas y simplemente decidió. Pero vamos a volver al tema. Noemí escoge que Ruth escoge que el Dios de Noemí va a ser su Dios. Y yo voy a decirte algo en esta hora. El Señor dice que el que viene a Él no le echa fuera. La mejor decisión que pudo hacer Noemí es ir al Dios del cielo. Yo me atrevo a decir que Ruth había experimentado cosas ya en la casa, viviendo en la casa de Noemí. Ya Ruth había visto, a pesar de lo que estaban pasando, que el Dios de Noemí era real. Ella había experimentado que el Dios de Noemí no era como los dioses paganos que adoraban sus antepasados. Y ella decidió ir a Dios. Cuando usted lee, porque no tengo tiempo de explicarte, cuando usted lee la historia, Dios honró a Ruth. Vuelvo y digo, porque el que viene a Él no le echa fuera. La Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de lo que le buscan. Escoge acercarte a Dios. Yo te prometo que es la mejor decisión que tú puedes hacer en tu vida. Cuando leemos el verso que leí primero, dice la Biblia: ay, si escogieras la vida para que vivan tú y tus descendientes. Hay decisiones que no solamente van a determinar tu destino, sino el destino de nuestros hijos, el destino de nuestros nietos, de nuestra tercera y cuarta generación. Muchas veces usted y yo decidimos a la ligera. Muchas veces usted y yo decidimos por lo que sentimos. Muchas veces usted y yo decidimos por lo que me da la gana, por nuestra voluntad. Y está bien, porque el mismo Dios acepta que usted y yo escojamos como nos da la gana. Pero vamos a vivir consecuencia de lo que vamos a decidir hoy. Dios me dijo que te diga que decisiones determinan destino. Decisiones determinan destino. ¿Quién fue Ruth? Ruth viene la bisabuela de David. De Ruth salió el linaje de Jesús. O sea, de Ruth se habla hoy gracias a una decisión que ella tomó. A una decisión que ella tomó. Ella determinó su destino. Cuando leemos la Biblia habla del hijo pródigo. Yo sé que usted y yo hemos leído la historia del hijo pródigo. Dice la Biblia que eran 2 hermanos. Y el más pequeño de ellos se acerca a su padre y le dice: dame mi herencia, dame lo mío. Ahora sí era de él. El padre se lo da porque era de él. Muchos predicadores he escuchado decir: no era el tiempo, si era el tiempo.
El padre le da su herencia. El problema aquí no es que se le dio la herencia. El problema aquí es qué escogió o qué decidió hacer este muchacho con la herencia. Cuando usted lee la Biblia en Lucas 15, la Biblia dice que este muchacho se fue. Y dijéramos en mi país, se parrandió el dinero, se tomó el dinero, tal vez en droga, tal vez con mujeres, tal vez en ropa. No sé qué fue lo que hizo el muchacho, pero el muchacho malgastó, decidió malgastar su herencia. Decisiones determinan destinos. Este muchacho, después de tenerlo todo en la casa del padre, pidió su herencia y decidió ir a malgastarla. La decisión de este muchacho lo llevó a querer comer comida de cerdos. Yo vine a hablarle a alguien en esta hora. A ti que te has ido de la casa del Padre. No sé cuál haya sido la razón. El Señor me ministraba y me decía, Giseira, allá afuera hay mucha gente que se ha ido de mis caminos porque lo han herido. Se han ido porque se han ido desilusionados. Se han ido porque pusieron su confianza en un hombre. Dios te dice, vuelve a casa. Decide volver. Ok, hoy estás viviendo lo que decidiste ayer. Y yo sé que no te gusta. Y yo sé que no te agrada. Vamos, decide lo que vas a vivir mañana. Este joven, dice la Biblia, que después de tenerlo todo en casa, llegó a caer tan bajo que quería aún comer de las comidas del cerdo. Es que cuando usted y yo decidimos darle la espalda a Dios, dice la Biblia que vuelven 7 espíritus peores y nuestro postrer estado pasa a ser peor que el primero. Tú estás a tiempo de decidir y de volver a casa. Dice la Biblia que este muchacho volvió en sí. Cuando él vuelve en sí, él tiene la capacidad de decidir mejor. De decidir mejor y de entender que las decisiones determinan nuestro destino. Él decía, allá en la casa de mi padre, aún los jornaleros, aún los sirvientes tienen comida. Yo voy a ir, voy a arrepentir, me voy a humillar y yo me voy a hacer como uno de esos. Pero déjame decirte algo, que el Padre es el Padre. El Padre es el Padre. El Padre no le preguntó qué hiciste. El Padre no le preguntó, no le dijo, te fuiste y te gastaste el dinero. No le reprochó. Dice que el Padre lo esperó y lo vistió. Aleluya. El Padre te está esperando. No importa lo que haya pasado. El Señor dice, voy a hacer todas las cosas nuevas. Quiero restaurarte. Quiero volverte al original. Quiero volverte a aquello para lo cual te creé. Gente allá afuera con ministerios poderosos. Pastores, evangelistas en una cantina, en un bar, parados en un punto de droga por una mala decisión. Vuelve a papá, vuelve a papá, vuelve a papá. Él te está esperando. Él te está esperando. Él dice que si tú te acercas a Él, Él se va a acercar a ti. Dios me dijo que te diga que decisiones determinan destinos. Él está esperando que tú te vuelvas varón para que tus hijos adolescentes puedan volver a la iglesia.
Sierva, Dios te está esperando que tú vuelvas para que tu hija no cometa los mismos errores que tú. Vamos, regresa a casa de papá. Decisiones determinan destinos. Si no te gusta lo que estás viviendo hoy, vamos a cambiar, vamos a decidir mejor para que nuestro mañana sea mejor. Nuestros descendientes, nuestros hijos, nuestros nietos están pagando consecuencias de una mala decisión que tomamos. De una mala decisión. Lo hice porque me dio la gana. Lo hice porque así lo sentí y no pensamos en las consecuencias de nuestras decisiones. Si usted va a ver la Biblia, cada persona que Dios llamó tuvo que decidir. Por eso es que te digo, tú tienes que decidir. El amor de Dios está ahí. Él dice, yo te estoy esperando incondicionalmente. Incondicionalmente. Dice que con amor eterno te ha amado y te ha extendido su misericordia. Pero está a una decisión. Dios no hace nada porque a Él le da la gana. Él no se impone. Él dice que Él toca la puerta y Él llama. Si alguno abriere, si alguno oye su voz y abre, dice que Él va a entrar y va a cenar con Él. Pero si alguno decide abrir, decide abrirle la puerta a papá. Dale un voto de confianza más a Dios. Dios no es como el hombre. El hombre falla, Dios no. El hombre falla, Dios no. El hombre te defrauda, Dios no. Vuelve a casa. El Señor me dijo que te diga que decisiones determinan destinos. Decisiones determinan destinos. Él dice, escoge la vida para que no mueras. Escoge la vida para que no mueras. Y yo vine a darte este mensaje porque mañana tú no vas a tener excusa de que hubo una pastora diciéndote a través de un video, vuelve a casa, que papá te está esperando con los brazos abiertos. Decisiones determinan destino. Vuelvo al principio. Ruth y Orfa tuvieron la opción de elegir si ir con Noemí o no. Ruth decidió seguir a Noemí y que el Dios de Noemí fuera su Dios. Y el Dios del cielo la honró y bendijo su descendencia. El hijo pródigo, allá donde estaba queriendo comer comida de cerdos, dice la Biblia que él vino en sí. Y ese volver en sí le dio la oportunidad de decidir mejor. Porque decisiones determinan destino. Cuando llegó al Padre, el Padre lo recibió como él nunca lo imaginó. Yo te prometo que si hoy tú decides volverte a Dios, vivirás los mejores años de tu vida. No olvides nunca. Dios me dijo que te diga que decisiones determinan destinos. Yo quiero orar hoy por aquella que dijo, me voy de la iglesia, a mí nadie me quiere, estoy decepcionada y le ha dado la espalda a Dios. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar porque Dios sane tu herida. Él me dijo que te diga que decisiones determinan destino. Él me dijo, Giseira, ora por ellos. Aquel que tiene el corazón herido. Aquel que no quiere saber nada de mí por causa de algo, de alguna decisión. Yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, pídote en esta hora, Señor, por aquel, por aquella
que dijo un día, no vuelvo más a la iglesia, sea cual sea el motivo, Dios mío. Porque no le sanaste a un familiar, porque no restauraste un matrimonio, porque lo hirieron dentro de la iglesia. Yo te pido en esta hora, Dios, que tú sanes las heridas. Que tú sanes las heridas, Dios. Padre, sana. Sana, Espíritu Santo de Dios. Padre, tú dices en tu palabra que todo tú lo haces nuevo. Y yo oro, Señor, porque tú llegues donde yo no puedo llegar, Padre. Tú no conoces barrera, tú no conoces distancia, Señor. Tú llegas allá, a ese carro donde se está viendo ese video a esta hora. Shamakato robo sikata ramakato robo shandara masaya. Vuelve a casa. Tú que estás sentado en ese carro, escuchándome desde tu celular. El Señor te dice, con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. Te llamé desde el vientre de tu madre. Estoy hablándole a un profeta que me está viendo desde su carro. Shamakita rababasita rabakato romoshete rebekendara masayama. Shamakato robosata. Y tú sabes que es contigo. El Señor te dice, vuelve. Vuelve. Decide. Decide. Shama y katarama satarama sayama. Este video fue específico para ti. Tú que estás en ese carro. El Señor empieza a sanar, a sanar, a sanar, a limpiar. Hay gente que te necesita. Hay gente que te necesita. Vamos, decide. Decide volverte a Dios. Decide volverte a Dios. Padre, mira a aquellos que se han descarriado, Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Antes de cortar el video, yo quiero que tú repitas después de mí. Padre, yo te pido perdón. Y como aquel hijo pródigo, yo vuelvo en sí y reconozco que no hay nada mejor que estar contigo, Señor. Perdona mis pecados. Perdona mi rebeldía. Señor, hazme libre de todo pecado. Yo renuncio a todo pecado, a todo lo que me ata al mundo. Y te acepto como mi dueño, como mi Señor y único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por salvarme. Gracias por limpiarme. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo. Te bendigo, te bendigo. Si hasta hoy los videos te han bendecido, compártelo para que otros sean bendecidos. Compártelo, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en la próxima. Bye.